Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos pueblos delante de él. Los cantores van delante, los músicos detrás, y en medio las doncellas con panderos. Así es el deseo de nuestro Dios. Entonces, y por lo tanto, hermano, bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta congregación, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo de aliento. Así pues, entonces, hermanos, nosotros también en esta mañana dispongamos nuestro corazón, hermano, para darle al Señor lo que Él merece, al Cordero de Dios. Alabado sea su nombre, aquel que dio y entregó su vida por todos nosotros, porque su nombre bendito es el Cordero de Dios y es el nombre de Jesús, el nombre en el cual toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso pues al Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, y a Él toda gloria, alabanza y victoria. La victoria mía es, y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es, si mantengo mi paz, si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria, una vez más dile, si mantengo, y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Aleluya, gózate en el Señor. Amén. Pues sí, Señor. Mira lo que ha hecho Dios, díselo. Mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó. Justo a tiempo me sanó. Mis labios te alabaré. Aleluya. Todos los alabaré. Ven a alabarle. Mira lo que ha hecho Dios. Vamos, iglesia, adórale. Eso no está muerto, está vivo. Eso no está muerto, Él está vivo. Eso no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, lo siento en todo mi ser. Eso no está muerto, está vivo. Eso no está muerto, Él está vivo. Eso no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, díselo, sí, la tengo. Aleluya. La tengo, la unción. La unción está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo. Aleluya, Cristo. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Dile, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que salgan para vida eterna. Aleluya. Oh Señor, gózate del que vive y reina. Y tu solo está muerto, está vivo. Y solo está muerto porque Él está vivo. Y solo está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, aleluya, sí la tengo, amén. La tengo, la unción. La unción está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo. La sé. No pienso en Jesús y lo que hizo por mí. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de cantar y cantar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que dice, no puedo dejar de danzar y danzar todo el día.
lo que hizo por mí. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de gritar y gritar. Todo el día, aleluya. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de alabar. Todo el día, aleluya, aleluya, todo el día, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Te damos gracias, Dios, una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, congregados, Dios Padre, como congregación, como hijos tuyos que se deleitan en la oportunidad que tú les das de adorarte y de alabarte. Hoy ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que disponga nuestros corazones para que la palabra pueda caer en tierra fértil y que sea una palabra que, Señor, no solamente nos exprese la verdad del Evangelio, sino que edifique nuestras vidas. Dios, toda palabra, aún la que nos confronta, tiene ese propósito, edificar nuestras vidas, conocerte para poder vivir como a ti te agrada, Dios. Así que en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, mire, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, sin más preámbulo. Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 28. Para que con esto terminar el capítulo 2 de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Pero hoy daremos continuidad hasta el versículo 6 del capítulo 3. O sea, vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a empezar el capítulo 3, porque son dos ejemplos que tienen lo mismo que ver, expresan lo mismo. Así que los vamos a juntar para la enseñanza del día de hoy. Marcos 2 del 23 al 28. Vamos a empezar leyendo ahí. ¿Están listos? Amén. Bueno, sígueme por favor con atención en la lectura. Y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, se está refiriendo a Jesús, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder, dice, acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo, así dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué hacían? Callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruir. Amén. Muy bien, esta es palabra de Dios, hermanos. En estas dos porciones de la Escritura encontramos una consonante. ¿Cuál es esa? El sábado, el día de reposo. Un día apartado para el Señor, donde no se debía de trabajar. Recordando las últimas enseñanzas de nuestro estudio verso a verso del Evangelio de Marcos, encontramos a Jesús enfrentando una serie de cuestionamientos por parte
de los fariseos. La primera pregunta que le hicieron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto sucedió cuando sanó al paralítico. La segunda pregunta: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Lo recuerdas? Justo cuando llamó a Leví, hijo de Alfeo, a que le siguiera. Y la tercera pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan, que es de donde salieron las enseñanzas del ayuno, por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Pues los cuestionamientos, iglesia, y las intenciones de hacer caer a Jesús no terminaron ahí en estas cuestiones, sino que en dos ocasiones más, tanto fariseos como herodianos intentaron hacer quedar mal a Jesucristo. Bueno, hoy veremos justamente esos dos intentos a través de estos textos que leímos, que tienen en común que sucedieron el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? El Sabbat, ¿verdad? El día sábado, un día que era especial, un día que era sagradísimo, sagrado para los judíos, y que guardaban, iglesia, o apartaban por ley. ¿Para quién? Para el Señor. En el cual los discípulos de Jesús arrancaron espigas para comer ese día, además de que el mismo Señor Jesucristo sanó a un hombre que tenía la mano seca. Fíjate, para los fariseos esto fue realmente ofensivo, fue una ofensa. De manera, iglesia, que junto con los herodianos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús, para destruir a Jesús. Los herodianos, como su nombre lo dice, eran partidarios del rey Herodes. De ahí surge el término de herodianos. Ellos tenían su lealtad puesta en Herodes, que a diferencia de los fariseos, que eran una secta religiosa, los herodianos eran un partido político que apoyaba las ideas del rey Herodes. Y mira, solo para darnos cuenta de la maldad de ellos, solo para darnos cuenta de hasta dónde llegaba su maldad, tanto este partido político como esta secta religiosa, fariseos como herodianos, se peleaban entre sí. Se peleaban entre sí. Pero en esta ocasión se habían unido. ¿Para qué, hermanos? Para conspirar en contra de Jesús. ¿Te imaginas esto? ¿Hasta dónde llegaba la maldad de estos hombres? Hoy pudiéramos pensar que era una exageración matar a Jesús por permitir que sus discípulos cortaran espigas en el día de reposo. Es una exageración. Más incomprensible sería matarlo, escucha, por sanar a un hombre que tenía una enfermedad. Más incomprensible. O sea, ¿cómo vas a matar a alguien por querer sanar a una persona? Pero el problema no era solo una diferencia de opinión entre cómo se debía de guardar el día de reposo o lo que se debía o no se debía de hacer. Porque los fariseos no podían cumplir con la ley cual estaba establecida, ni ellos mismos podían con ella. Pero ahora estaban ofendidos por lo que Jesús estaba haciendo en el día de reposo. Así que, más que una simple, escúchame bien, diferencia de opinión, era literalmente una batalla. Una batalla entre la religiosidad y el legalismo de los fariseos y los herodianos, y el evangelio de salvación, el evangelio de gracia representado a través de Cristo. Si te das cuenta, era una lucha entre esta religiosidad y legalismo, sí, que hacían los fariseos contra el evangelio que había llegado a través de la vida de Jesucristo, que es el evangelio de gracia. Ahora, no es que Jesús estuviera contra la ley. De hecho, como ya sabemos de sobra, en él se cumplía esa ley. Él era como quien dice el término de esa ley. Entonces pudiéramos decir que en él se prorrogaría, pero de una manera diferente, porque él cambió la manera y la forma de hacer las cosas. Mira, yo quiero que recuerdes un poco. ¿No fue el mismo Jesucristo quien mandó al leproso, al cual sanó, a presentarse delante de quién? ¿Te acuerdas? Del sacerdote, así dice la palabra, llevando la ofrenda que marcaba la ley, aquellos que habían sido sanados de lepra, el mismo Jesús cumpliendo la ley. Abre tu Biblia en Marcos 1:44, un texto que ya estudiamos, pero que quiero que tú veas.
Marcos 1:44. Regresa un poco allá atrás de lo que estamos viendo. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Marcos 1:44. Vamos a ponerlo también en la pantalla. Y te pido que me sigas con atención. Dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Recuerdas qué hizo el leproso? Todo lo contrario que le dijo Jesús. Fue y lo contó. Entendemos, hermanos, era un milagro, ¿verdad? Pero Jesús le dijo que no lo contara. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. En cambio, dice, es Jesucristo dándole una indicación. Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Dice, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son, ¿qué? Sanados de lepra. El mismo Jesucristo le da la instrucción de ir y cumplir con lo que la ley marcaba. Así que el conflicto no era en sí la ley, el problema no era la ley, el conflicto es que Jesucristo estaba dejando al descubierto la hipocresía de los fariseos, iglesia, que buscaban las obras, que buscaban lo externo, lo que se viera para mostrar su supuesta espiritualidad. Pero su espíritu estaba alejado, realmente estaba apartado de Dios. Habían hecho de la ley algo legalista, que no es lo mismo. Ahorita lo vamos a ver y tú lo vas a entender. Algo que lejos de acercar, escucha, a las personas a Dios, eso es el legalismo, los alejaba. Porque era prácticamente imposible cumplir con ella. Entonces, pues, ¿para qué quiero seguir esto? Lo seguían por imposición, lo seguían por las consecuencias que esto traía, pero no había un genuino seguimiento en sus corazones, iglesia. Incluso, como lo decimos, para los mismos fariseos era imposible cumplirla. Mira, yo quiero decirte algo. El legalismo, según el diccionario, es un obstáculo, así dice, que impide el eficaz funcionamiento de algo. Pero la palabra que se me queda es un obstáculo. Así era esto, un obstáculo, iglesia. Pues esto es lo que hacían los fariseos con la ley. Obstaculizaban los motivos reales de la ley, imponiendo cargas en las personas, iglesia. ¿Para qué, iglesia? Que hacían, que no pudieran o no desearan acercarse de una forma genuina a Dios. Era muy complicado. Lo que hacían más por imposición y por temor a las consecuencias, que en vez de hacerlo por voluntad y por convicción y amor hacia el Señor. Eso es lo que hacían. Ellos eran un obstáculo. De hecho, para eso llegó Jesucristo, el Verbo encarnado, Jesús, para que en Él se cumpliese o terminase la ley, siendo únicamente sombra de lo que había de venir, como ya lo sabemos, para que entonces fluyera la gracia de Dios, el evangelio de nuestra salvación. En palabras simples y sencillas, iglesia, el legalismo consistía en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia total y obligatoria. ¿Pero a qué? A un conjunto de leyes, a un conjunto de normas. No había una convicción real. Era tratar de ganar el favor por méritos propios, iglesia, poniendo a la ley por encima de la gracia de Dios. ¿Qué es esto? Si cumplimos la ley, seremos aceptados por Dios. Nuestra relación con Dios depende de nuestro esfuerzo personal por obedecer completamente los mandamientos. Algo que sabemos, como ya te lo dije varias veces, era prácticamente imposible para una persona. Ahora, para alguien que es nuevo, que no ha escuchado o tiene poco tiempo en la congregación, es importante explicar que no está mal obedecer a Dios. No, ese es el problema. De hecho, la obediencia es el resultado de una verdadera conversión. Es el resultado de una verdadera conversión en el creyente. El detalle son los motivos por los cuales nosotros obedecemos a Dios. Anteriormente, la ley era ¿qué? Un ayo. ¿Qué quiere decir esto? Un guía para el pueblo. Porque el pueblo estaba viviendo en rebeldía, el pueblo estaba viviendo en desenfreno. La ley fue la manera en la cual Dios buscó meter en orden a su pueblo. Así que se guardaba por imposición y el no cumplir con ella tenía sus consecuencias. En algunos casos, ¿sabes cuál es la consecuencia?
La muerte. ¿La ibas a guardar o no? En algunos casos la consecuencia era la muerte, pero llegado Cristo, la ley cumplió su propósito. El propósito era que esa ley los llevara hacia Cristo, pero el propósito no se estaba cumpliendo. Para ellos era un temor, era una carga llevar la ley, porque así lo hacían los fariseos, haciéndola legalista, ¿sí? Si no haces esto, si no cumples con esto, pasa esto. Hermano, yo creo que todos a veces estamos así. ¿Qué pasa con los hijos cuando cuando la mamá le da una orden y no la quiere hacer? ¿Qué pasa? Si no cumples, no vas a salir, ¿eh? Te voy a castigar el PlayStation, te voy a quitar el celular. No, todo menos eso, por favor, no me hagas eso. Todo menos el celular, hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Pero como te digo, llegado Cristo se cumplió el propósito de la ley, iglesia. Y lo que antes hacíamos por imposición, ahora lo hacemos por convicción y por amor, iglesia. Eso es lo que hacemos ahora. Los fariseos querían seguir manteniendo las tradiciones, habían legalizado, por decirlo de alguna forma, la ley, pero Cristo había llegado y ahora, iglesia, somos salvos, pero ¿por medio de qué? De la gracia. No somos salvos por medio de las obras. El problema del legalismo es que enseña que la obediencia, escúchalo bien, a normas y rituales es la base de la aceptación de Dios. Eso es lo que enseña el legalismo. Es la base de la salvación. Si tú haces esto, si tú obras, entonces tú eres salvo. Cuando ahora sabemos que, ¿qué, hermanos? Que la salvación es ¿por qué? Por gracia, iglesia. Más bien la obediencia ahora es el resultado de haber recibido, escucha, el regalo inmerecido de la gracia de Dios. Tú obedeces ahora, o así debe de ser, por amor. Tú obedeces ahora por convicción, porque Él entregó su vida por ti sin tú merecerlo. Esa era la gran diferencia. Mira, para el legalista, y quiero que pongas mucha atención en este ejemplo que vamos a tocar. Para el legalista es más fácil cumplir con Dios por imposición, por obligación, que por agradecimiento. ¿Sí me escuchaste bien, Para el legalista es más fácil, dime yo qué tengo que hacer y eso lo hago y ya soy salvo, Señor, que porque realmente estás agradecido por lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué pasaría? Y esto es inicio de una enseñanza que vamos a dar. Yo creo que la iglesia está lista, pero la vamos a dar más adelante. ¿Qué pasaría, iglesia, si te dijera que el diezmo ya no está vigente? ¿Saben lo que pasaría? No nada más entre nosotros, sino los que nos pueden estar escuchando. Muchos dejarían de diezmar y dirían: gloria a Dios, a esa iglesia sí quiero ir. Gloria a Dios. Porque para unos es más fácil obedecer a Dios, iglesia, obtener su favor por orden, por imposición, por obras, que por agradecimiento y gracia. Eso se llama legalismo. Porque, iglesia, es más fácil ganarnos o querernos ganar el favor de Dios cumpliendo con las leyes, que dejando la obediencia, escúchame bien, a nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Esta es la raíz de los tan conocidos pactos de fe. Esta es la raíz de las conocidas promesas de fe. Pacta con el Señor y te va a prosperar, te va a bendecir. Haz un pacto por 20, ¿cómo estaba? 20 el minuto, no sé qué tanto, o todo el año 20 pesos. ¿Qué digo 20 pesos? Ahí estaban rayando de 1000 para arriba. Pacta con Dios y entonces te va a ir bien, tus finanzas van a ser prosperadas. Hermanos, déjame decirte algo, eso es el legalismo, querer ganarte el favor de Dios a través de las obras. Porque es más fácil hacerlo así que dejar eso a la obediencia de nuestros corazones. Mira la pantalla, por favor. Traemos un texto, mira lo que sucede. Mateo 23:23, traducción al lenguaje actual. Mira lo que dice la pantalla ahí. Ahí lo tenemos. Excelente. Dice aquí: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dice aquí. Oye, si estos que hacen esto leyeran realmente la Biblia, les interesara realmente esto y no el dinero, se darían cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y en este texto dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes?
Dice, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la décima. No, esto no lo vas a escuchar en las iglesias de la prosperidad. Esta enseñanza no la vas a escuchar, nunca. Dice, se preocupan, dice aquí, donde me quedé, aquí, por dar como ofrenda la décima parte de la menta, del anís, del comino que esos cosechan en sus terrenos. Dice, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todos. Mira lo que dice al final: hay que hacer estas tres cosas sin dejar de hacer los demás mandamientos. Los fariseos se daban golpes de pecho: Señor, aquí está mi diezmo, 10%, como marca tu ley. Pero la ley también nos dice que amemos al prójimo. Y ellos, hermanos, no se preocupaban por eso. Y eso es lo que está señalando Jesús. Dice, haz esto sin dejar de hacer lo otro. Señor les dice, estando aún la ley en vigencia, se preocupan por dar el diezmo por ley, por imposición, porque es lo que se ve. Y eso era lo que querían los fariseos, que se viera lo que hicieran. Dice, pero no obedecen todo lo demás. Eso se llama legalismo. Y les dice, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es esto? Cumplan con el diezmo, dice, pero también sean justos con los demás. Cumplan con el diezmo, pero también traten con amor a los demás. Cumplan también con el diezmo, dice, pero obedezcan en todo a Dios. Yo les recuerdo, aquí estaba vigente todavía la ley. Pero bueno, eso es lo que está dando la enseñanza. Los fariseos cumplían al pie de la letra con los diezmos, pero se olvidaban de tratar, hermanos, con amor a los demás. Guardaban las apariencias externas, pero su corazón no. ¿Cómo cuestionaron a Jesús si era lícito sanar a este hombre en el día de reposo? ¿Es lícito que hagas eso? Ay, Señor, ¿recuerdas cuál es el segundo mandamiento de la ley? ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Así que para el fariseo era más fácil diezmar por imposición que amar al prójimo por amor y obediencia a Dios. Hermano, yo quiero decirte algo. Es más fácil, escúchame bien, y menos riesgoso darle a Dios el 10%, como la ley indica, que darle de gracia y gratitud como lo hacemos aquí en Aliento. Es más riesgoso. Es más riesgoso para aquel que le da por gratitud que para aquel que dice, es el 10%, que fácil doy el 10%, hermano. Porque dar de gracia es dejarte toda la responsabilidad a ti delante de Dios para que Él vea lo que hay en nuestros corazones. Era más fácil dar el 10% y ahí se acaba. Y aquí Dios te dice, no, dale gracia. Dale gracia. ¿Te das cuenta, iglesia? Mira, decía un predicador, y no quiero, iglesia, sugerirte nada. Yo espero que a estas alturas, en el tiempo que tenemos aquí en Aliento, ya entiendas, primero, que esta no es una iglesia de la prosperidad. Segundo, iglesia, que yo te tengo que predicar la verdad, que aquí predicamos el evangelio como es debido, de la sana doctrina. Y esta no es una sugerencia. A mí me gustó lo que dijo. Y en algún momento yo lo utilizo para mi vida. Dice, decía un predicador, para el que da por gracia, el 10% solo es la base de su ofrenda. ¿Te das cuenta? Para el que da por gracia, el 10% solo es la base de su ofrenda. Por eso te dije, no te estoy sugiriendo nada, ¿eh? Yo espero que ya hasta estas alturas entiendas que no es lo que buscamos aquí, no buscamos dinero, ¿sí? Esto dice el predicador, porque es más riesgoso dar bajo la gracia que dar bajo la ley, iglesia. ¿Sí entiendes por qué? Porque esa gratitud, hermanos, es para ti. La ley impone un porcentaje, pero la gracia demuestra lo que hay en nuestros corazones. Ok, aún así déjame decirte algo. Es mejor darle a Dios lo que le des por gratitud y agradecimiento que por imposición. Nunca le des a Dios por imposición. Ya no, antes eso marcaba la ley. Dale a Dios por gracia. Con todo esto que acabamos de ver hasta ahorita, hermanos, ya podemos comenzar la enseñanza del día de hoy. Esto fue la introducción. ¿Sí, hermano? ¿No se ríe? Es que ahora podemos comprender mejor lo que sucedió el día de reposo con los discípulos de Jesús cuando cortaban espigas, y con Jesús mismo cuando sanó al hombre de la mano seca. Y ahorita vas a ver por qué. Ve tu Biblia, Marcos 2:23. Mira lo que dice Marcos 2:23.
Dice lo siguiente: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, mira cómo dice, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Quiero decirte que la ley en Éxodo capítulo 20 dice lo siguiente: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. Eso decía la ley. Es por eso que los máximos representantes del legalismo, llámense los fariseos, los maestros de la ley, reprendieron a Jesús, iglesia, porque ellos estaban violando el mandamiento de no trabajar como lo establecía la ley. Un día para ocuparse, un día para deleitarse, un día para relacionarse con Dios, únicamente con Dios, un tiempo para recuperarse tanto física como espiritualmente, donde no se debía de trabajar porque así lo establecía la ley. Era un tiempo apartado para el Señor. Ahora, en estos tiempos, una de las actividades preponderantes y por consiguiente uno de los trabajos más ocupados era la agricultura, ¿sí? Así que la ley establecía claramente esto. El mandato de Dios era no trabajar el día de reposo. Y en Éxodo 34 dice lo siguiente: que durante la temporada del arado, se está refiriendo a la agricultura, durante la cosecha, dice aquí también, en el caso de un agricultor, este no debía de sembrar ese día, porque ese es su trabajo, ¿no? Esa es su función, sembrar, regar y cosechar. Dice también, no debía de regar, mucho menos debería de cosechar, levantar la cosecha. Pero los fariseos, en su afán de demostrar que Jesús junto a sus discípulos violaban, rompían el mandamiento del día de reposo, mira lo que hacían: le agregaban brazos a la ley, le agregaban detalles a la ley. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús, escucha, no estaban sembrando ese día, ¿o sí? La ley marcaba que no sembraran ese día. Ellos no estaban sembrando ese día. La ley marcaba que no regaba. ¿Estaban regando ellos? No, ellos no estaban regando. La ley marcaba que no cosecharan, es decir, que no cortaran lo cosechado, iglesia. Ellos simplemente estaban ahí, como la connotación del texto nos lo hace saber. Pasaban ese día por los sembradíos, es decir, el día de reposo, y comenzaron a arrancar algunas espigas. Ellos no fueron a levantar la cosecha. La pregunta es esa: ¿fueron a trabajar? No. ¿Fueron a levantar la cosecha? No. Ni siquiera era de ellos la mies, ni siquiera era de ellos el terreno ni la cosecha. Solo pasaban por ahí. Y a su paso cortaron algunas espigas para comer. Mira, te voy a poner un ejemplo bien padre. Imagínate tú que podemos trasladarnos en el tiempo, ¿no? Como pasaba con Odisea Burbujas. A mí me gustaba mucho. Los nuevos ya no saben ni qué es esto. A mí me gustaba mucho porque se trasladaban en la máquina del tiempo, se metían en la boca de la máquina y los llevaba a los tiempos antiguos. Imagínate que estamos allá, que vivimos en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús. Y estás en tu casa y es sábado, el sábado, guardando el sábado, día de reposo. Y estás ahí sentado afuera de tu casa con los animalitos, la familia, y te estás comiendo una sandillota. Una sandillototota así, sandía pues, pero a mí me gusta decirle sandillotota. Una sandillotota, así es como Sergio, que le gustan las sandías, ¿eh? Una sandillota, y la sandía tiene muchas semillas, ¿verdad? Amén, hermanos. Bueno, imagínate que estás en día de reposo, comiendo la sandía y se te cae una semilla. Y esa semilla cae en la tierra. Y en esa tierra, como está húmeda, ya como está a veces en la tierra húmeda en los ranchos, y esa semilla germina. Sale una mata de sandías, imagínate. ¿Esto quiere decir que la sembraste y por lo mismo quebrantaste el día de reposo? No, hermanos. Pues esto es lo que los fariseos legalistas hacían entender y hacían ver como una violación de la ley porque había sembrado el día de reposo. Era lo que estaban diciendo. Andaban en el campo tus discípulos, y estaban cortando las espigas. Ay, con las manos, ¿cuántas le van a caber? No, estaban levantando la cosecha. No, hermanos, ellos no estaban trabajando. Pues de ahí es que los fariseos aprovechan para cuestionar y confrontar a Jesús, haciendo ver que sus discípulos, al igual que él, cortaban espigas en el día de reposo, sanaron o sanaban al hombre de la mano seca. Estaban quebrantando el día de reposo. Pero mira lo que la misma ley decía en Deuteronomio. Velo por favor, búscalo ahí. Deuteronomio 23:25.
Deuteronomio 23, 25. ¿Qué dice ahí? Dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, ¿qué dice aquí? Podrás arrancar espigas ¿con qué? Con la mano. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús? Entraron en la mies y arrancaron unas espigas con la mano. Dice: mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Ellos no traían una hoz y andaban cortando, porque antes se levantaba la cosecha. No creo que había los tractorzotes que hay hoy, ¿verdad? Levantaban la cosecha y cortaban con la hoz. Dice aquí: no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Podrás arrancar con la mano espigas. Pues los discípulos solo iban de paso ese día, hombre. Imagínate que andaban paseando, y era el día de reposo, ahí andaban pasando el campo y arrancaron con su mano espigas, no con la hoz. Por lo que, ¿qué, hermanos? Cortaron unas cuantas para comer. Así que lo que hacían era lícito. En la mente de los fariseos, escucha, era mejor que una persona se muriera de hambre antes que violar la ley. Eso es legalismo. Antes que violar la ley. No, es la ley. Me estoy muriendo de hambre. No puedes cortar ni hacer nada porque es el día de reposo y entonces estás quebrantando la ley. Y olvídate por la condena, ¿no? No, hermanos, para ello era más importante que se muriera de hambre la persona, hermanos, que violar la ley. Aunque los discípulos no la violaron, para ellos la ley, escúchalo bien, estaba por encima de la gracia. Me refiero a los fariseos. Imagínate, no puedes sanar al enfermo porque estamos en el día de reposo. ¡Y se está muriendo! No lo sanes, no le des nada porque ese día no es válido hacer nada. Eso era lo que había en la mente de los fariseos. Así que Jesús enfrenta esta acusación diciéndole lo siguiente. Marcos 2:25, regresamos a nuestro texto. Mira cómo enfrentó Jesús esta acusación. ¿Qué les dijo Jesús? Es hermoso nuestro Dios. Lo ves como obraba, pero pues es que eres el evangelio mismo. Mira lo que dice aquí. Pero él les dijo, Marcos 2:25. Pero él les dijo. ¿Cómo le respondió cuando lo cuestionaron? Dice: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Dice: sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? O sea, solo los sacerdotes podían comer. Y aún dio a los que con él estaban. O sea, no nada más comió él, lo repartió a los que con él estaban. Esto, iglesia, debió ser doloroso. Esto debió de ser molesto y vergonzoso para los fariseos. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes que son los estudiosos de la ley, los maestros de las escrituras que tanto presumen, ¿cómo es que no han leído lo que dice la escritura que hizo David cuando tuvo hambre? A ver, recuérdenme. El mismo David y los que lo acompañaron entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, iglesia. 12 panes, escúchalo bien, sagrados, que se colocaban en una mesa y representaban, iglesia, la provisión de Dios a las 12 tribus de Israel, que por ley solo podía comer el sacerdote. Y ustedes están preocupados porque mis discípulos cortan algunas espigas el día de reposo. Eso es lo que estaba pasando. Ellos tenían una necesidad legítima, David y los que con él iban. Y aunque no les era lícito comer de esos panes, escúchame bien, ni a David, ni a los que le acompañaban, ni al sacerdote Abiatar fueron condenados por Dios por esto que hicieron. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos? ¿Cuál fue la acusación de los fariseos? ¿Por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito hacer? No pueden ir a cortar. Ellos no estaban cortando, ¿sí? No estaban trabajando, pasaron y arrancaron unas espigas. Dice: pues eso fue justamente lo que hizo David. Comió un pan que no le era lícito comer por ley. Así que David, aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, comió de los panes que no le era lícito comer. ¿Para qué? Para saciar una necesidad, para saciar su hambre, y no fue castigado por Dios. ¿Qué derecho tienen ustedes, fariseos, de cuestionarnos, de reprendernos? El mismo David lo hizo. Y entonces dice el texto, sigue diciendo ahí, velo en el versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre,
Esto es muy importante. Y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, este día Dios lo hizo para el hombre. La lógica de este texto es muy sencilla. ¿Cuál de estas dos cosas fue hecha para beneficio de la otra? ¿El hombre para beneficio del sábado o el sábado para beneficio del hombre? Dígame usted. No tenga miedo. El sábado fue hecho para beneficio del hombre. Porque el Señor Jehová Dios dio el día de reposo para bendición de los hombres, iglesia. No para esclavizarlo, no para condenarlo, no para cargarlo, pero tampoco para que él hiciera lo que le diera la gana. Tengamos cuidado con esto. Pero los fariseos le agregan brazos a la ley, como ya lo vimos. Lo habían convertido en una carga imposible de llevar para el creyente. En palabras más sencillas, ellos le habían quitado al día de reposo él o su verdadero propósito. El propósito era acercarlos a Dios. Pues no, hermano, ¿quién se iba a acercar hacia Dios? Los estaban alejando. Por eso los que realmente estaban violando y quebrantando el corazón de la ley eran los fariseos, no Jesucristo. Jesús estaba regresándole al día de reposo su propósito original por el cual lo dio Dios para los hombres. Un día de fiesta en la presencia de Dios, iglesia. Grábate esto. Un día de celebración, iglesia. Un día apartado para relacionarnos con el Señor sin los afanes de los demás días de la semana. Para eso es el día del Señor. ¿Lo escuchaste bien? ¿Sí escuchaste bien? No un día para que te vayas de fiesta con tus amigos. No un día para hacer lo que no hiciste en toda la semana. No un día para ir a hacer el mandado justamente a la hora de la reunión. No fue para eso el día de reposo, iglesia. Un día apartado para hacer las cosas terrenales que no pudiste hacer. No, iglesia. Un día apartado para el Señor. Y sabes algo, yo siempre tengo que decirte algo que te confronte. Muchos hemos hecho este día, nos hemos comportado pues como fariseos. Le hemos quitado el verdadero propósito al día de reposo. Este día Dios lo hizo para que estuviéramos aquí. Amén. Para que nos congregáramos. No solo eso, para que amanece nos levantáramos y nos pusiéramos en oración con nuestro Dios, con nuestro Señor. Para eso lo hizo, para que vinieras a alabarle. ¿Por qué, iglesia? Porque es un mandamiento de Dios, congregarnos para alabar a Dios. Aquel que es verdadero cristiano, este día es un día, iglesia, en el cual todo puede suceder, menos no venir a la presencia de nuestro Dios. Amén. Hermano, yo sé que es difícil, a alguno le puede estar chocando esto en la cabeza, pero yo tengo que enseñarte la verdad. Este día sí es una carga para ti, mejor quédate en tu casa. Porque entonces no se está cumpliendo el propósito de Dios. Este día es para que se lo dediques a Él. Y mira, no te estoy hablando todo el día, hombre, vamos. La media mañana, porque saliendo de aquí muchos hacemos otras cosas. Pero a veces dices, es que no lavé en toda la semana. No tuviste tiempo de lavar en toda la semana. Qué raro. También somos hombres los demás y muchos dicen, sí podemos. No pudiste. Pero estás el domingo, chaca. Estás lavando el domingo. Es que ya tenía muchas cosas en la casa y me tuve que quedar en la casa. No, hermano, este día lo hizo el Señor ciertamente, pero lo hizo en beneficio del hombre. ¿Pero para qué? ¿Para que hiciera lo que quisiera? No. Para que se guardara para el Señor. Yo espero que esto nos quede y podamos reflexionar, iglesia. Y podamos aprender y podamos darle el lugar que a este día le corresponde. Iglesia, mira versículo 28, dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con esto termina el Señor diciéndole, yo soy el dueño. ¿Cómo que tú eres el dueño? Sí, pues lo hizo Dios y por eso Dios, no tú. No, pero es que yo soy el Hijo de Dios. ¿No les ha quedado suficientemente claro con todo lo que he hecho y han visto que he hecho? ¿Está bueno? No lo crean. Pero el día de reposo lo hizo Dios. Y como yo soy su hijo, entonces yo soy el dueño del día de reposo. Por eso te digo, este es un día que no nos pertenece, iglesia. Se nos regaló ciertamente, pero es el día del Señor. Tú tienes que hacer todo lo posible para congregarte con tu Dios, para estar en la presencia de Dios. No cuando llegas aquí, desde que amanece en tu casa. Tú tienes que ver más. ¿Qué te digo desde que amanece? Desde el día anterior tú ya te tienes que guardar, porque
porque sabes que si te desvelas, no te vas a poder levantar al día siguiente para irle a dar gloria al Señor. Hermano, es que usted no sale a ningún lado. No, también me desvelo. También me desvelo. Muchas veces hasta en la casa viendo el box a las 2 de la mañana. Ahí está el Canelo peleando, que por cierto viene la otra pelea. Ahí está el Canelo peleando. Y ahí estoy viéndolo. Me gusta ver el box. Pero pregúntame tú si no me levanto temprano en la mañana para llegar aquí a las 8 para el ensayo. Amén. Aquí estoy. Si no preparé durante toda la semana la enseñanza para venir a exponer aquí, hermano, todos podemos. Amén. Necesitamos apreciar y aprender lo que Dios quiere acerca de este día, iglesia, y necesitamos empezar a vivir. Amén. Así que nadie mejor sabía lo que era lícito hacer y no hacer en el día de reposo sino Jesús. Pero no contento con esto, iglesia, los fariseos optaron por una cuestión más a Jesús, por cuestionar una vez más a Jesús. Me voy rápido, es lo último que vamos a ver. ¿Por qué? Porque este texto habla prácticamente de lo mismo que hablamos anteriormente, pero quiero hacer unos señalamientos. Y dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Esto nos hace ver que Jesús tenía una costumbre, y era la costumbre de entrar a la sinagoga y enseñar en la sinagoga. Y dice que en ese lugar había allí, estamos en el versículo 1 del capítulo 3, había allí un hombre que tenía la mano seca. Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos da un dato mayor y nos dice que era la mano derecha la que tenía ahí inmóvil, no la podía mover. A eso se refiere cuando está seca, no tenía movimiento, no la podía usar. Y dice la palabra, versículos, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de ¿qué? De acusarte. Date cuenta de las intenciones. La preocupación de los fariseos no era si le sanaba o no, sino que querían que le sanara. Estaban al acecho, y la palabra acechar nos da la idea de que los fariseos se comportaban, hermanos, mira, a ver, puede sonar fuerte, se comportaban como animales. ¿En busca de qué? De que su presa, en este caso Jesucristo, diera un paso en falso. ¿Para qué, iglesia? Pues para devorarlo, para hacerlo caer y señalarlo. Ahí está sanando en el día de reposo. No lo puede hacer. Los fariseos, iglesia, estaban a la espera de que Jesús sanara a este hombre en el día de reposo. Escúchalo, lo sanara. No para ver si podía sanarlo, no para ver si tenía el poder. Ellos sabían, habían visto con sus propios ojos que tenía el poder de sanar la lepra, de sanar paralíticos, de sacar endemoniados, de sacar demonios. Él tenía el poder, no era esa su duda. Ellos lo sabían, pero estaban allí más bien para acusarle, dice el texto, por quebrantar el día de reposo. Que lo quebrante. Yo los veo así, saboreándose, como si has visto los gatos cuando están preparados para agarrar una tortolita. Están así, están esperando y hasta se les mueven los bigotes, por eso están así, listo, y están al acecho. Así estaban los fariseos, a ver si Jesús quebrantaba el día de reposo. Ellos querían que Jesús fuera misericordioso. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? ¿Sí? Ellos querían que lo sanara. No es que no quisieran que los sanara, no, querían. Porque lo que querían era que cayera en el error. ¿Para qué? Para poderlo señalar, para poderlo juzgar. Imagínate tú. Dice el texto más adelante, ahorita lo vamos a ver. ¿Te das cuenta de la dureza de corazón que tenían estos hombres? ¿Cómo eran sus intenciones? No les importaba si se moría o no la persona que iba a sanar. No, eso no es importante. Lo que querían ellos era acusar a Jesús. Y estaban buscando un pretexto. Había dureza en sus corazones. Mira el versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Oh sabiduría de nuestro Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Callaban. ¿Por qué crees tú que callaban? Porque Jesús les puso un 4. Y estaban ellos, ¿qué respondemos? Calladitos te ves más bonito, dice el dicho. ¿Qué respondemos? Si decimos que hacer el bien, estamos quebrantando lo que le estamos diciendo, que no sane al enfermo en el día de reposo. Y si decimos que hacer el mal, ¿cómo que vamos a estar del lado del mal? Jesús les puso un 4. Por eso ellos callaron. Hermano, a Jesús no le podemos ganar.
Amén. Su palabra es perfecta. No hay error en ella. Aquellos que enseñan otra cosa es porque quieren. La palabra es clara para aquel que quiere que sea clara la palabra. Aquel que quiere tergiversarla, perdón, no encuentra estas respuestas. Está bien claro, Jesús les puso claro. ¿Qué no dice el segundo mandamiento, como lo veíamos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes se preguntan si es lícito sanar en el día de reposo a este hombre que está enfermo de la mano. Una vez más el Señor les dice: lo que quebranta la ley son ustedes. Quebrantan el segundo mandamiento y de pasada quebrantan el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Al no amar al prójimo, tú estás quebrantando el primer mandamiento, porque entonces si no amas al prójimo, no amas a Dios. Y ustedes se preguntan si es lícito sanar a este hombre. Mire, hermano, vamos hacia el final. Mateo 12, del 11 al 12. Él les dijo, dice el texto: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de qué? De reposo, no le eche la mano y le levante? Dice el Señor. A una oveja, a un animalito, aunque bueno, sabemos que en la Biblia somos comparados con esto, pero sí, o sea, es día de reposo. Ahí está la oveja, pobre oveja, ahí toda quebrada de las patas y todo. Ahí déjala, porque es día de reposo, no le eches la mano. Dice el Señor: ¿qué hombre habrá que no la saque, que no la levanta, que no la cure? Dice: pues ¿cuán más vale un hombre que una oveja? Y mira cómo termina diciendo la palabra: por consiguiente, para todos nosotros, aleluya, porque las leyes ceremoniales cumplieron su vigencia en Cristo Jesús. Así es. Dice: por consiguiente, es lícito hacer ¿qué? Bien. ¿En cuál día? Reposo. En el día de reposo. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero los fariseos, dice, optaron por el silencio. Pues claro, ¿qué decían? Para reconocer algo que era evidente. Estos hombres parecían muy piadosos, parecían muy honorables por fuera, pero su corazón estaba entenebrecido. Su corazón, como dice el texto, estaba endurecido. Entonces, mirándolos alrededor, versículo 5 del capítulo 3, con enojo, es Jesucristo, entristecido, ¿por qué? Por la dureza, dice, de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Jesús estaba indignado, entristecido por la dureza de corazón de estos hombres. Así que en un tono de cierta manera molesto con ellos, no con el hombre de la mano, le dice: a ver, extiende tu mano. Como diciendo: ya estuvo bueno de estar perdiendo el tiempo con estos necios. Ya les dije cómo está el rollo. Y dice que él extendió y la mano le fue restaurada sana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo, aunque yo te predique muchas veces que esto de las campañas de milagros, yo creo en los milagros de Dios. Creo que los puede hacer. Bueno, pues este es uno. Su mano fue sanada, restaurada. ¿Sabes, hermanos? Una de las cosas que produce mayor enojo en nuestro Dios es la dureza de nuestros corazones. Es la dureza del corazón del hombre. ¿Qué es esta dureza? Esa incapacidad de darle lugar a Dios y de entender. Y muchas veces vivimos cosas y pensamos que son obras de la casualidad, cuando el Señor es el que ha estado ahí. Es la dureza de nuestro corazón de no ver, iglesia, las necesidades de los demás y no ayudar. Es esa dureza, hermanos. Es la dureza del corazón de no entender la palabra de Dios, de no darle el tiempo a Dios, el tiempo que se merece. Esa es dureza de corazón. Pastor, en los hombres que no tienen a Dios, no puede faltar la pregunta al pastor. No. Sobre todo en los hombres, ¿sí? En muchos cristianos
me refiero a hombres como género, mujeres y hombres, que siguen teniendo el corazón endurecido, porque siguen viviendo de la misma manera que vivían, como si nada hubiera cambiado y pasado. Siguen sin retener la doctrina de Cristo. No seamos de esos. No seamos de eso. Prestemos oído a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Jesús estaba indignado y entristecido? Dices tú, pues por la dureza de su corazón. Sí, porque los fariseos, los escribas, eran los líderes religiosos del pueblo. ¿Sabes qué tenían que hacer ellos? Llevar, acercar a las personas a Dios. Pero en vez de hacer esto, los estaban alejando con su legalismo religioso. Estaban siendo, como dice la definición de legalismo, un obstáculo, un impedimento para que ellos realmente se acercaran a Dios con el corazón. Imagínate, Señor, me estoy muriendo. Espérate a mañana, porque es día de reposo. Señor, yo no puedo esperar a mañana. No, espérate para mañana porque no voy a quebrantar el día de reposo. Hermano, ya no llegaba mañana. Esto es muy similar a cuando tú vas al Seguro Social. Sí, hermano, llegas ahí casi muriéndote y pues venga mañana. No, oiga, pero si yo estoy muriendo, no venga mañana. Hermano, esto del legalismo se lleva a la práctica en la vida. ¿Cómo están nuestros trámites hoy en día? Si tú quieres sacar un papel o algo, wow, es una tramitología. Es un legalismo tremendo. Es más, mire, con decirle que ahora para sacar la licencia usted tiene que presentar, número uno, la cartilla de vacunación del perro. Sí, hermano. No se ría, hermana. No se ría. Tiene que... ¿Quiere pasar o qué? No se ríe, hermana. Mire, déjeme le digo, ahora también, como ya ahora se estila que los perros pueden andar en los centros comerciales y todo, es lo cool, ¿no? De ahora, ¿no? Se pueden subir, ahí ves al perro que ve en el carro sentado en el asiento delante, sacando la lengua, ¿no? Hermano, ya también, para sacar su licencia usted de conducir, también, escúcheme bien, tiene que pedir qué tipo de sangre es el perro. Sí. Porque si tiene un accidente, pues se puede ofrecer para la transfusión. Ya tiene que venir eso. ¿Por qué te ríes, hermano René? Es que no estás atento a las indicaciones del gobierno. Hermano, es una tramitología hoy en día para hacer cualquier cosa. Como les decían, basta con ir al Seguro Social para... Hermano Ignacio, pudieras pasar y darme una enseñanza al Seguro Social. ¿Cómo anduvo con su pierna? Es un legalismo tremendo, que es un obstáculo que impide que las cosas fluyan eficazmente. Eso estaban haciendo los fariseos, hermanos, con la ley, impidiendo que se cumpliera el propósito realmente, que es divino de parte de nuestro Dios. Amén. Amén. Mira cómo termina esto y con eso terminamos. Versículo 6. Y esto es tremendo, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo, es decir, se juntaron, ¿sí?, con los herodianos contra él, dice, para destruirlo. Esto es palabras simples y sencillas, es: no dejaremos de insistir hasta que terminemos contigo. Así. Seguiremos buscando acabar contigo. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué incongruencia, no? Los fariseos legalistas, apegados a las tradiciones y a sus pensamientos y todo lo de la ley. No, hombre, a ver si sana al enfermo. ¿Por qué hace esto en el día de reposo? Y por otro lado, planeando matar a Jesús. ¿No checa, no? Que ellos no eran los que guardaban la ley, hermano. ¿Sí sabes que matar quebranta la ley? Así es. Hoy en día también, porque las leyes morales siguen estando vigentes. Las leyes ceremoniales son las que cumplieron su... ¿sí? El no robarás, hermano, para que no salgas de aquí. Es que el hermano pastor dijo que las leyes tuvieron su vigencia en Cristo. Vamos a robar el Oxxo. No, hermano, no matarás, agárrate. No mentirás, ahí viene la enseñanza. No mentirás. No, hermano, eso sigue estando vigente. Las leyes ceremoniales cumplieron su vigencia en Cristo Jesús. Que ellos no estaban quebrantando en el momento que tú estás planeando matar a alguna persona. El quinto mandamiento, ¿cuál es? No matarás. Dos enemigos unidos con un mismo propósito, que era deshacerse de Jesús. Amén, iglesia. Mira, no lo planeé así, pero qué hermoso es darte cuenta cómo vamos avanzando de esto, y ya se viene la Semana Santa. Cómo vamos viendo cómo fue todo este camino de Jesucristo. Cómo fue llegar, o sea, desde lo querían matar, cómo fueron intentando uno tras otro, y un día vamos a llegar a lo que vamos a ver en la Semana Santa. Pero ese es el caminar, el trajín de Jesucristo. ¿Es una vida fácil?
No. Es que si tú estás en Cristo, en el Señor, todos tus problemas se van a acabar. Hermano, la vida de Jesús fue un verdadero trajín. Calvario. Tuvo que enfrentar una de cosas. Todo esto nos va llevando al momento en el cual Él se entregó en la cruz, iglesia. Pero también al momento de la victoria. Al momento que Jesús resucitó. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Acerquémonos a Dios en humildad, iglesia. Pidamos que nos dé sabiduría, no solo para entender su palabra, sus enseñanzas, sino para vivir conforme a ellas. No seamos legalistas. No seamos de esos que ahí andamos y según nosotros la ley y la ley y la ley y la ley, pero realmente no vivimos el resto de la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios, dejemos de mostrarnos otra cosa, exteriormente piadosos, religiosos y legalistas, y obremos conforme a qué, hermanos, a las consecuencias de todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, consecuencias buenas. Obremos conforme a la palabra y empecemos por buscar y acercarnos a Dios. Al destino de recibir la gloria, al destino de recibir el honor, al destino de recibir la gloria, al destino